Por la 92.9, Radio La Clave. Aplausos de fondo para The Wonder of You de Elvis Presley en esta mañana de lunes 2 de agosto aquí en el mostrador en La Clave. Bueno, según un informe de Ipsos, la calidad de vida y la salud mental fueron los aspectos más dañados en los últimos 15 meses entre los trabajadores chilenos. De hecho, cerca del 90% de los encuestados dijo haber sufrido un impacto negativo en ambas materias. Sin embargo, la situación pudo ser incluso peor, puesto que el 72% de las empresas entregó apoyo psicológico, mientras que el 54% implementó programas para el manejo del estrés. Con esta información al frente, conversamos a esta hora con Mariana Barkstedt, directora del Observatorio del Futuro del Trabajo. Nosotros, ahí estamos. Ahí estamos. Decía que conversamos con Mariana Barkstedt, directora del Observatorio del Futuro del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Nos escuchas bien, Mariana? Sí, perfecto, no hay problema. De repente los perdí, pero ya los Sí, nosotros también nos dimos cuenta que estamos de vuelta. Muchas gracias, Mariana Barkstedt, por estar con nosotros. Y son cifras bien espeluznantes, ¿no? Que el 90% de los trabajadores digan que tienen problemas de salud mental. Bueno, venimos de un estallido, revuelta social, seguido de una pandemia atroz, feroz. Entonces, cualquier cosa como que tiende a no sorprender, pero así todo me sorprende que sea un 90%, una cifra muy alta. 9 de cada 10, podríamos decir. ¡Wow! Mariana. Sí, es sumamente preocupante. Lamentablemente, esta ha sido la oportunidad en que la salud mental esté sobre la mesa, pero era necesario que estuviera. Pero hay que pensar que el 25% de la población general alguna vez va a tener algún problema de salud mental. ¿El cuánto, perdón? El 25%. Sí o sí en algún momento de su vida. Eso es lo habitual. Claro, Ajá. Es la cifra base. Entonces, claro, estamos ante una situación sumamente anómala, como bien Federico comentaba, con dos procesos sociales muy complejos, y las organizaciones se han adaptado como han podido. Entonces, en eso no teníamos una cultura que permitiera el trabajo autónomo en general. Entonces, la implementación de cualquier modalidad de flexibilidad laboral no ha estado en las condiciones óptimas. Entonces, claro, era una discusión muy incipiente antes de la pandemia. O sea, muy incipiente. La ley de teletrabajo se aprobó el 20 de marzo del año pasado. y obviamente que integrar teletrabajo implica una cultura diferente, una forma de liderar diferente, de supervisar diferente, de gestionar, y eso no se ha logrado. Nosotros hicimos un estudio a principios de este año, y nos dimos cuenta que el tema de la desconexión digital, que la ley lo resguarda, que tienes que tener 12 horas de conexión digital, de 124 empresas que entrevistamos, solo 3 hacían acciones concretas para asegurar que las personas descansaran al menos 12 horas de no tener ningún input laboral. Claro, y eso es súper delicado, porque algo pasa con eso de ponernos en este modo de teletrabajo que ha normalizado la idea de que hay que estar hiperconectado o siempre disponible, que evidentemente eso genera un nivel de estrés ineludible, ¿no? O sea, yo creo que también lo planteaba Federico al principio de la conversación. Yo creo que Chile tiene una situación más compleja que otros países, si queremos, cuando miramos de que estamos en un momento inédito desde el estallido social en adelante, que ha modificado todo en nuestra vida, desde cómo nos movilizábamos en esa época, que también cambiaban los horarios en que uno salía, volvía a la casa, lo que estaba pasando en las calles, y también que eso impulse cambios de horario, incluso en nuestras libertades, desde el toque de queda, que lo venimos arrastrando con algunas pausas, pero desde ya vamos para el segundo año, ¿no? Entonces eso genera una tensión mental que yo creo que no es menor, y además esta sensación que es lo que comentabas tú, que nadie nos da la garantía de que podemos permitirnos estar desconectados en horarios que antes era normal que nadie te contactara del trabajo. Hoy día es sábado y de repente la gente se conecta igual, o bueno, te lo mando, si no te demoras nada, es un documento, y como que el sistema del teletrabajo te impulsa a estar disponible sin límites. Sí, no, de todas maneras, yo creo que ahí que nosotros, bueno, después de ya 1 año y medio, casi 2 años, hemos advertido que aquí el tema de la preparación de las culturas laborales y de los líderes, o sea, los líderes tampoco estaban preparados para esto. Nuestro estilo de liderazgo ya era bastante patronal, ¿no es cierto? Y
transitar hacia dejar al trabajador autónomamente organizarse y efectivamente cuidar la salud mental de tu equipo eran cosas que no estaban en el escenario de los líderes en general. Por supuesto siempre hay excepciones, pero eran la minoría en realidad. Y eso implica que hoy día tenemos que cambiar los estilos de liderazgo, tenemos que cambiar, reestructurar las tareas. Tú en teletrabajo no puedes hacer lo mismo que hacías en tu puesto de trabajo, tienes que adecuar la tarea. Eso también es algo que se ha hecho poco. Se hizo más en el servicio público, curiosamente. Uno siempre tiene ese prejuicio que el servicio público o el área pública se mueve menos. Fueron los que mejor se adaptaron, más cuidaron, dentro de lo poco que lo hicieron, digamos. Pero aquí tenemos muchas tareas pendientes al respecto, y yo quisiera hacer mención al tema además de la mujer, que creo que lo conversamos la otra vez que me entrevistaron, que efectivamente toda la evidencia científica a nivel mundial está mostrando que la mayor parte se la están llevando, nos la estamos llevando las mujeres, pero particularmente las mujeres que están con niños pequeños, porque Chile ha sido un país donde la escolaridad, o sea, los colegios se han cerrado por 1 año y medio, y eso no pasó en el resto del mundo. En el resto del mundo fueron cierres puntuales en los inicios de la pandemia o en algún momento más crítico, pero en Chile llevamos 1 año y medio sin los niños en el colegio, con un drama que para mí es muy relevante para lo que es la hipoteca que estamos haciendo del capital intelectual de nuestro país en el futuro, pero en el corto plazo eso se lo están llevando los cuidadores y las cuidadoras, el peso de tener que trabajar y cuidar y acompañar a tus hijos al colegio simultáneamente en el mismo lugar, agregándole además las tareas domésticas. Que además esas madres y padres los asisten en ese aprendizaje, o sea, Por supuesto. O sea, la cabeza está dividida en más de una parte, inevitablemente. Sí, claro, y tu jornada de trabajo también cambia. Ayer conversaba con una amiga y me decía, yo a las 12 me tengo que levantar, independiente de lo que esté haciendo, porque ya es la hora de ponerse a cocinar. Entonces, efectivamente, porque si tienes niños, tienes que preocuparte que los niños coman a la hora, uno podría ser más flexible. Entonces, son muchas los estímulos, casi toda la evidencia señala, y hay un estudio de la Universidad Católica muy interesante de salud mental, que además están haciendo varias mediciones, que es evidente que el aumento de los estresores psicosociales es en muchos ámbitos. Y en Chile además hay que agregar la inseguridad ciudadana, todo, digamos, estamos en un momento político muy crítico con muchas elecciones, inseguridad laboral, que ese es uno de los factores que más relación tiene con la salud mental, el temer perder tu trabajo o el temer perder los recursos que tienes en tu trabajo, que te quiten algunos beneficios, te recorten presupuesto, se vaya gente de tu equipo, todas esas cosas también van afectando el nivel de estrés que vamos experimentando. Estamos conversando con Mariana Braxted, directora del Observatorio del Futuro del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mariana, según los estudios de ustedes, del observatorio, ¿cómo han reaccionado las empresas en general y por lo mismo los empresarios en general frente a esta primero revuelta o estallido social y todo el impacto que tuvo y la pandemia, el impacto que tuvo? ¿Qué está pendiente? ¿Qué se ha hecho bien? Mire, nosotros hemos detectado que sí ha aumentado el interés por el bienestar de los trabajadores. O sea, se nota que ese ha sido un foco que antes no estuvo puesto allí. Se ha tomado conciencia de los niveles de estrés que la gente está experimentando. Yo creo que eso es la gran ganancia de esta época. Creo que otra ganancia ha sido que efectivamente se han derribado muchos mitos respecto a que la gente sí trabaja de forma autónoma. Siempre se creyó que no, y mucha gente pensaba, la gente va a estar viendo Netflix todo el día, no va a estar trabajando o haciendo otras cosas. Y la gente ha trabajado mucho más de lo que ha debido, de hecho, por eso es parte del nivel de estrés que ha tenido. Eso yo creo que lo que ha sido positivo. Hay empresas que han puesto muchos recursos a sus trabajadores, pero también nos hemos encontrado que muchos no han usado esos recursos, lo que ustedes planteaban al inicio de que se ha dado mucha ayuda en la salud mental, pero la gente no la toma, por miedo al estigma de chula, si yo pido estos servicios de salud mental que me están ofreciendo, mi jefe va a pensar que yo soy débil, no me va a considerar para un desafío, para un cambio, para una promoción, me van a evaluar peor. Hay gente que se le ha despedido por presentar muchas licencias en algunos lados. Entonces, yo creo que ha faltado un acompañamiento a esto que tiene que ver con cómo generamos culturas laborales y relaciones laborales más sanas, en el sentido de entender que aquí tenemos que cuidarnos entre todos y que no basta con que yo le diga a la gente tiene disponible un servicio de atención psicológica 24/7. Tengo que, creo yo, de hecho hay varios autores que lo plantean así, hay que predicar con el ejemplo, es decir, los líderes tienen que autocuidarse también.
si los líderes muestran que si uno se cuida en términos de salud mental, no contesta correo el fin de semana, baja un poco la carga, se está cuidando y está cuidando a su equipo, pero si el jefe es un trabajólico, difícil que la gente se anime a pedir descanso. Solo un dato les voy a comentar. En un estudio que hicimos con trabajadores, una de las medidas que más impacto positivo tuvo en salud mental fue el dar días de vacaciones. Y eso fue algo que las empresas, algunas empezaron a hacer, a dar más días libres, a permitir que la gente descansara, y eso tuvo un impacto positivo en salud mental, a diferencia de otras medidas que fueron bastante más negativas en la salud mental. Entonces, hay iniciativas, pero esto no es una cultura ya instalada de cuidado y salud mental. ¿Y qué se puede hacer para avanzar en eso? Porque te escuchaba y claro, una cosa es tener esta apertura, tener un acceso a consultas psicológicas, ¿no? A preguntarnos cómo estamos. Pero ¿cómo apoyar a que el trabajador dé ese paso, se atreva a no ser juzgado, a lo que decías tú, a que no lo consideren más adelante para otros desafíos laborales, o digan, no, es que esta persona no la podemos interrumpir tanto, o ojo que está viste que empiezan como todas esas categorías asociadas? Sí. Entonces, ¿cómo se avanza en eso? O sea, una cosa es dar el ejemplo en esto más estructural de no trabajar un sábado, o mostrar con el ejemplo siendo un líder de un equipo, de no responder los correos un sábado a las 10 de la mañana, o no hablar simplemente el fin de semana, porque hay muchos trabajos que no requieren de hablar el fin de semana. Sí, claro. Pero ¿cómo se trabaja en eso, en dar ese espacio que sea realmente viable? Porque claro, tener el acceso es distinto a ocuparlo y que eso te traiga beneficio. Claro, esto requiere un cambio de cultura y las culturas se van un poco a cambiar, las culturas laborales. Ahora, dado el impulso y este empuje que tenemos con lo que nos está pasando, hay más probabilidad de cambiar hacia una cultura que esté centrada en el equilibrio entre las metas de la organización y el bienestar, si eso es viable. De hecho, por eso nos organizamos en grupos, porque creemos que juntos podemos lograr mejor las metas. Y lograrlas mejor no significa solo tener mejor desempeño. Donde uno ve que esto ha afectado mucho la salud mental, o donde ve que no se han logrado desconectar, son culturas que están muy centradas en un alto rendimiento, una alta rentabilidad como fin último, sin este apellido con sostenibilidad, es decir, que esto lo podamos sostener en el tiempo. En esas culturas incluso hay problemas de discriminación de cualquier persona que tenga pertenezca a algún colectivo minoritario o esté con algún problema de salud mental. No, es que me va a demorar en llegar a las metas. Entonces ahí tenemos que cambiar un mindset, y eso requiere mucha intervención, mucha discusión, reflexión, pero que tiene que ir acompañada con políticas, prácticas, normas de conducta, y de alguna manera incluso sancionar aquellas conductas que son nocivas, es decir, a la gente que está trabajando fuera del horario, habría que de alguna manera, no digo sancionar bruscamente, pero hacer que esa conducta se extinga, ¿no? Claro, esa conducta se tiene que extinguir. Claro. Y en ese sentido, como lo que decía en esto colectivo, hay dos cosas. Uno, ¿qué tan bueno es o es importante que las empresas empiecen a diseñar planes de retorno, o que se siga siendo flexible? Porque hay gente que evidentemente descubrió que trabajando desde la casa es más productivo, rinde más, etcétera. Y para otros no, que la casa le dificulta en toda línea la posibilidad de ser productivo. Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí eso más mixto quizás? Sí, ahí es súper importante que las organizaciones ahí tienen que trabajar en conjunto con los trabajadores. Esto no puede ser una cosa de arriba. Y en esa lógica más participativa, el poder efectivamente levantar necesidades y oportunidades. Hay empresas bien serias que están haciendo esto desde el año pasado, empezaron a identificar qué puestos y qué trabajos podrían estar en forma remota, a qué trabajadores les daría más ventajas trabajar en forma remota, y entonces viene todo un plan de preparación para que el trabajo se vaya remoto, y eso debe ser incluido más después con capacitación. ¿Cómo se hace realmente el trabajo a remoto? Porque aprendimos de mala manera. Y claro, hay capacitación y facultar tu espacio de trabajo remoto también, ¿no? Porque hay gente que le da vergüenza pedir un computador o un mejor teléfono. Es que la ley lo contempla, Macarena. La ley obliga al trabajador a proveer al empleador. Al empleador a proveerle todos los recursos físicos, ambientales, a revisar si el lugar es ergonómicamente, es decir, no es nocivo para su salud la forma en que está sentado, la luz que le llega, etcétera. Claro, pero eso está escrito en la ley, pero en la práctica, ¿cuánto se fiscaliza o se realiza, en verdad? Pocazos.
caso. Y además hay otro tema que lo descubrí el otro día en un taller con gente de servicio civil. La ley de teletrabajo no está adaptada para el ámbito público, solo es para el ámbito privado. Entonces hace falta una ley en paralelo que modifique el estatuto público respecto de cómo implementar teletrabajo en el ámbito público, que también es posible, perfectamente. ¿Sí? Nos comentaba en un coloquio que en España se hizo en paralelo. Cuando salió la ley para el mundo privado, salió automáticamente el mundo público, y aquí no, porque aquí salió primero la privada. Entonces, hay hartas cosas que hacer, y yo creo que hay un tremendo desafío, porque el teletrabajo bien implementado sí ayuda a la reducción del estrés. En el caso de lo que estamos haciendo ahora, aumenta el estrés y por lo tanto tiene más efecto en salud mental. Claro. Entonces, si lo implementamos bien, puede ser una muy buena herramienta, porque no tenemos idea cómo viene el futuro ya, no sabemos qué más nos puede pasar. Exacto. O qué otros eventos pueden implicar que la forma de trabajar ya cambió radicalmente. Claro, no hay retorno, eso sí lo tenemos claro, y sí, la incertidumbre está también a la vista, y desde ahí hay que abrirse a las nuevas posibilidades y rediseñarlas para que bajen los niveles de estrés, como decías tú, que ayude a la productividad y al bienestar y calidad de vida de los trabajadores desde lo remoto. Sí. Te queremos agradecer por esta conversación, Mariana Barkstedt. Espero haberlo dicho bien. Qué desafío. Perfecto. Que es tu apellido. No, muchas gracias a ustedes. Muy interesante conversar con ustedes. Muchas gracias. Que tengas una buena mañana de lunes y una buena semana. Gracias. Chao, Macarena. Chao, Federico. Gracias. Muy buen día. Y muy buen día a todas y a todos los que nos escuchan. Es momento de cerrar este primer mostrador en la clave de la semana. Que tengan un buen inicio de semana y quédense en la 92.9, que ya comienza Combinación Clave con... el mismísimo Fernando Paulsen. Así es. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en la Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en la Clave. El Mostrador en la Clave. Maca Fernández, Federico Ayoanón y el equipo del Mostrador.cl. Quédate en la 92.9 con Fernando Paulsen y Combinación Clave. La Clave. Me escucha.